Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juliana Evinal y hoy vamos a ver, en la clase de hoy, el feudalismo clásico y las cruzadas. ¿Qué fueron? ¿En qué época se desarrollaron? ¿Cuáles fueron sus características principales? Y demás. Si observamos la imagen, podemos ver diferentes rasgos de esta etapa feudal, como por ejemplo los señores feudales, los vasallos, los campesinos, los guerreros, el poder de la iglesia y cómo se fueron conformando en aquella sociedad de aquel momento. Pero primeramente vamos a empezar con una pregunta que es la básica, ¿sí? ¿Qué es el feudalismo? ¿O qué era el feudalismo, no? Y allí podemos encontrar en la imagen una descripción clara de que se da en Europa este sistema entre los siglos IX y X a causa de las invasiones por parte de musulmanes, de los húngaros, de los normandos, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Cuando se empiezan a suceder todas estas invasiones, estas problemáticas, los reyes, que eran los dueños de las tierras, ¿sí? Y a su vez controlaba a la población, empiezan a notar como un resquebrajamiento de su poder y convocan a una cantidad de personas que serán estos futuros señores feudales que les van a dar un pedazo de tierra a cada uno, van a hacer una división, en la cual van a entregarles, como bien decía, un pedazo de tierra que van a tener que administrar a partir de ahora ellos, ¿sí? Entonces, a partir de allí se comienza a conformar un mundo medieval en torno al mundo rural, ¿sí? La ruralidad, el campo, la tierra va a ser un valor agregado para esta sociedad y sobre todo para los señores feudales que van a empezar a cobrar fuerza no solamente del aspecto económico, del aspecto social, sino desde el aspecto político, porque se van a convertir en los futuros gobernantes de esos feudos. De ahí viene la palabra feudalismo, ¿sí? Del territorio pequeño que después van a ir agrandando, en muchos casos van a ir conquistando y comprando, entonces esa expansión se va a hacer bastante notoria. ¿Por qué se lo conoce con ese nombre o por qué se llama feudalismo a esa etapa de la Edad Media? Se la conoce con ese nombre, ¿sí? Dado que estaba basada en feudos, que eran pequeñas porciones de tierra que controlaban y disponían los señores feudales durante la Edad Media en Europa. También podemos decir que los señores feudales tenían a cargo sus vasallos, que eran los encargados de trabajar la tierra, ya que el señor feudal les ofrecía a cambio protección y cuidado frente a cualquier problema que pudieran tener, como el de las invasiones que se habían sucedido anteriormente. Pero estos vasallos podían tener además una parcela de tierra que cultivaban para su propio sustento, además de que una parte de la producción era entregada al señor feudal como parte de pago en forma de tributo, ¿sí? Ahí empieza a surgir esto del tributo, donde el vasallo tiene una relación de obediencia y amo con el señor feudal, donde empieza a hacer lo que le indica y de alguna manera, como pago a esa protección, ¿sí? Empieza a entregar tributos. El tributo era el excedente de la producción, de lo que obtenía una parte iba para el señor. ¿Quiénes formaban parte de la sociedad feudal? La sociedad feudal estaba integrada o estaba configurada en el siguiente orden. Las tres primeras clases eran las clases privilegiadas. El rey, ¿sí? Después se va a transformar en el señor feudal, los duques, los condes, los altos perlados, ¿sí? Después vamos a encontrar en la mitad una base de la pirámide que era la considerada clase no privilegiada, que eran los caballeros, los señores, los obispos, los abades, los soldados, los campesinos y finalmente en una escala inferior, muy inferior, van a encontrarse los siervos, que son los futuros esclavos
que van a trabajar para este señor feudal y en muchos casos eran considerados como propiedad de ese señor feudal. Ese señor feudal a su vez podía venderlos, podía trasladarlos de un lugar a otro porque le pertenecían, ¿sí? El primer estamento de la sociedad medieval era el rey, le seguían sus vasallos, quienes recibían los servicios de personas más modestas. ¿Cómo el señor feudal controlaba la producción? El señor feudal controlaba la producción por medio de los tributos que sus vasallos le entregaban. A su vez, era el dueño absoluto de esa tierra, entonces tenía gente trabajando bajo su poder, ya que quienes trabajaban para él se podían llegar a convertir en sus esclavos o en sus siervos. Como objetivo principal, el señor feudal que tenía, ¿no?, era el de recibir un beneficio mucho mayor que el de los recursos que se producían en sus tierras y sobre todo de los excedentes que la misma generaba, haciendo de este modo que la mayor parte de lo que se obtenía quedara para su propio consumo. ¿Qué rol cumplía la distribución de la tierra? Si nosotros observamos la imagen, podemos encontrarnos con diferentes partes que conformaban o diferentes componentes que conformaban esta distribución de la tierra. Estaban las tierras de los bosques y el pasto para el ganado perteneciente a todo el feudo, que eran las tierras comunales, ¿sí? Después estaban las aldeas donde vivían los campesinos y allí tenían sus viviendas. Los mansos eran las tierras cedidas por los señores a los campesinos, que es ahí donde ellos producían su propio alimento. El castillo, que era la vivienda del señor feudal, esos imponentes y majestuosos, esas majestuosas edificaciones, donde allí vivían y estaban rodeados para prevenir el ataque de cualquiera o de cualquier enemigo que quisiera usurpar su territorio, su puesto, su posición. ¿Sí? Y después está la reserva señorial, que eran las tierras del señor cultivadas por los campesinos. Allí es donde ellos iban a trabajar, donde iban a obtener ese excedente para entregar no solamente en forma de tributo, sino que era para la subsistencia del propio señor. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito qué fueron las cruzadas o a qué se denominó cruzadas. Si nosotros observamos la imagen, la cruzada era una batalla, ¿sí? ¿A qué se denominó cruzadas? Las cruzadas fueron las expediciones militares realizadas por los cristianos de Europa Occidental, normalmente a petición del Papa, que comenzaron en 1905 y cuyo objetivo era recuperar Jerusalén y otros lugares de peregrinación en Palestina, en el territorio conocido por los cristianos como Tierra Santa, que estaba bajo el control de los musulmanes, ¿sí? Había sido conquistada esta tierra por los musulmanes y los cristianos querían recuperar esta Tierra Santa que ellos consideraban que les pertenecía a ellos por anterioridad, ¿no? Adelante estas cruzadas en las cuales el objetivo o uno de los objetivos era el recuperar el territorio, pero a su vez expandir el cristianismo por varias regiones de Europa, ¿sí? Y a su vez obtener otro tipo de beneficios que vamos a ver ahora. Algunos de los símbolos que se distinguen de la época de las cruzadas es el caballero, la bandera blanca con la cruz roja, ¿sí? Los caballeros que iban a pelear, la vestimenta, ¿sí?, que tenían, sobre todo incrustadas muchas veces en plata, según el lugar donde fueran, y ahí van a surgir diferentes personajes como el rey Corazón de León y otros tantos como San Francisco de Asís y demás, que van a ser los que van a combatir y después
en algún momento, como le pasa a San Francisco de Asís, encuentra el arrepentimiento de alguna manera y se da cuenta de que no es el camino, sino encuentra otro llamado. Y aquí nos vamos a centrar en los objetivos de esta cruzada. En el ámbito político, las causas son la necesidad del papado por afianzar su poder, ¿sí? Poder que había sido quitado de alguna manera por la nueva religión como los musulmanes, y el Papa siente que va a perder un poder, entonces necesita afianzarlo y para ello se organizan las cruzadas. Como consecuencia se produce esta ruptura entre Roma y Constantinopla, ¿sí? Por esta ideología religiosa. En lo económico, ¿sí? La causa es la búsqueda de nuevas tierras y nuevas riquezas para expropiarse, para que se la quede tanto el señor feudal como la iglesia, que controlaba a su vez también a la población, ¿sí? Y después, como consecuencia, se restableció el comercio entre Oriente y Occidente en busca de esas nuevas riquezas y nuevas tierras. En lo social, la causa era la fama y el prestigio. Quienes participaban de las cruzadas eran considerados prestigiosos, tenían fama luego, ¿no? Y las consecuencias es que los señores feudales perdieron poder e influencia. Empiezan a surgir otros poderes y ellos empiezan a perder el poder que también le habían quitado de alguna manera a los reyes. ¿Sí? Desde lo religioso, las causas de la invasión de Jerusalén por parte de los musulmanes, y como consecuencia no se logra recuperar el total o el control de Tierra Santa. Entonces es esta división que incluso hasta el día de hoy se sigue manteniendo entre musulmanes y católicos o cristianos, ¿sí? Por la puja o la pelea por la tierra. Bueno, esto ha sido todo. Les agradezco el haberme escuchado. Les mando un abrazo grande y que tengan una buena tarde.